Bien, ya estamos de regreso. El tema de Israel es es una agenda de seguridad internacional que nos sorprendió este fin de semana a todos, al mundo entero, porque fueron vulnerados los sistemas de seguridad de este país, de Israel, con ataques sorpresivos del grupo terrorista Hamas desde Gaza, desde ese territorio en conflicto desde hace mucho tiempo. Y bueno, para hablar sobre este tema, para que nos aclare algunas de las cosas que se están diciendo en las últimas horas sobre este asunto, hemos convocado a nuestro amigo Alexei Chévez. Él es consultor en asuntos de defensa y de seguridad. Y me da mucho gusto, Alexei, que estés con nosotros nuevamente. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. No, hombre, gracias a ti. Oye, Alexei, a ver, el tema que está muy calientito, evidentemente la tragedia, pues es un hecho que lo que estamos viendo, las imágenes, que es una tragedia humanitaria completa, es una crisis humanitaria completa, hay actos que yo calificaría de terrorismo de Estado, las reacciones de Israel, pero en fin, esa discusión me parece que está ahí. El tema de lo que hizo Hamas, pues es evidentemente también trágico, es una aberración lo que hicieron también los integrantes de este grupo. Pero aquí lo que me gustaría comentar contigo, que eres un especialista en este tema, es precisamente cómo logran sorprender a los servicios de inteligencia israelíes que están pues calificados como de los más eficaces del mundo. eh, ¿Cómo logran sorprender con una operación que todo indica fue preparada con mucha antelación? ¿Qué opinión tienes tú de esto? Pero yo quisiera empezar diciendo, no es una tragedia. Lo que hizo Hamas es una barbarie absoluta que tiene que ser condenada en absolutamente todos los sentidos y por todas las personas. De verdad, hay actos terroristas y lo que hicieron con civiles inocentes, con bebés, es indescriptible, inenarrable y, en mi opinión, hasta imperdonable. Pero bueno, ¿cómo lo logran? Va a haber un largo camino para lograr enterarnos muy pronto todavía qué sucedió realmente. Lo que sabemos hasta hoy es que probablemente les llevó más de un año estar preparando este ataque terrorista contra los ciudadanos israelíes cruzando la frontera. ¿Y cómo lo logran? Bueno, número uno, por el tipo de comunicaciones. Parece ser, es lo que se está diciendo hoy en día, que todas las comunicaciones se hicieron verbales, no hicieron ningún contacto telefónico, ya que todas las líneas celulares y de teléfonos locales en la franja de Gaza, en la ciudad de Gaza, están interceptadas por los equipos de inteligencia israelíes. En segundo lugar, ¿cómo lograron almacenar el armamento? Y estoy hablando del armamento convencional, no lo que vimos, que si pasaron la frontera por un parapente y todo esto. Estoy hablando de la cantidad de cohetes que lograron almacenar y obviamente el armamento para que más de 1,000 terroristas lograran cruzar la frontera y comenzar la masacre. Oye, Alexei, hay una versión ya pues ya muy pública en Israel, incluso el Times de Israel lo publica el día de hoy, de que los servicios de inteligencia de Egipto le habían comunicado ya incluso directamente a Netanyahu sobre una operación que se estaba preparando ya por Hamas. Incluso le dicen, de acuerdo con fuentes que tienen en los medios israelíes, fuentes que les dicen de los servicios de inteligencia egipcios que les habían pasado la información relacionada con una operación en donde estaban participando Hamas y que implicaba un atentado de gran magnitud. Y el debate en Israel ahora es que pues Netanyahu dejó pasar la información. De hecho, el primer ministro ya unilateralmente ya desechó esto. Él dijo que no recibió ningún tipo de información, que definitivamente esto no es cierto. Son de estas cosas que todavía están sucediendo muy rápido. Ujú. No podemos saber exactamente dónde comienza la verdad y empieza la mentira, pero
oficialmente ya esta declaración ya fue desmentida por el propio Netanyahu, diciendo que no es así, junto con la declaración del Wall Street Journal, donde habla de el involucramiento de Irán en esta operación. Sí, que el hecho de que la desmienta a Netanyahu tampoco la hace mentira todavía. Me parece que, como tú dices, están pasando las cosas en este momento. Netanyahu, por supuesto, desestima y dice que es falso, pero pues los medios que le están registrando son israelíes, es decir, no son medios árabes, son medios israelíes, y en ese sentido me parece que la versión tendría que darle algún cierto crédito. Pero bueno, volviendo al tema, Alexei, al tema de la preparación de los servicios de inteligencia, en este sentido, la falla de tanto de Mossad como de inteligencia militar, pues fue muy amplia en caso de que hayan sido sorprendidos, que todo indica que así fue. Eh, ¿Cuáles son principalmente las claves para entender esa falla? Es decir, nos mencionabas por un lado que es la parte tecnológica. Entiendo que los servicios de inteligencia israelíes han tenido dificultades para tener hombres sobre el terreno del lado de Gaza y prácticamente su inteligencia se basa de ese lado en la tecnología. Pero las grandes estrategias de inteligencia, ¿dónde fallaron en este caso concreto? Entiendo también que había una especie de distractor en Cisjordania, en donde pareciera que se distrajo a la seguridad israelí en un conflicto en Cisjordania, que fue cuando atacaron desde Gaza. Bueno, ya tenía tiempo, de hecho varios años, donde los servicios de inteligencia e incluso el ejército israelí había estimado que no iba a haber alguna reacción violenta por parte de esta facción de Hamas, por el hecho de la convivencia que habían tenido todo el tiempo. Era una facción terrorista, siempre lo ha sido, pero que no había plantado alguna amenaza muy directa contra el Estado de Israel. De hecho, hay un intercambio diario, o había un intercambio diario en esa frontera de 6,000 o 8,000 palestinos que iban a trabajar a Israel, que cruzaban esta frontera establecida tipo militar para ir a trabajar a Israel y regresaban. Entonces se estimaba que no había una amenaza real por este momento, a diferencia de lo que estaba sucediendo en la frontera norte, que era algo que ya tenía bastante tiempo. Entonces no es que hubiera habido un distractor, es que tenían una situación en el lado norte de su frontera y estimaron que en el lado sur no había una amenaza como tal. El otro punto es que nadie se pudo haber imaginado que jamás reclutara y equipara a 1,000 o más terroristas y que pudieran cruzar la frontera de la manera que lo hicieron, con bulldozers. O sea, el romper todas estas barreras físicas que había puesto el Estado de Israel, pues estaban prácticamente diseñadas como tipo cárcel. Era malla de alambre, era certina, etcétera. Y lo que hicieron del pasar con un bulldozer, pues no, uno solo puede planear para lo que se imagina que puede suceder. Esto era inimaginable no solo para los israelitas, era inimaginable para muchas gentes que nos dedicamos a esto, como sucedió con los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Nadie se imaginaba que pudieran usar aviones comerciales como misiles. Entonces, uno planea para los escenarios que considera que son factibles y plausibles, y este no era uno de estos. Claro. Ahora, también hubo un gran error, pero estos no fueron las fuerzas de inteligencia israelí, fueron las fuerzas de defensa de Israel, al no lograr colocar muy rápidamente a los elementos, a los soldados en activo más reservistas, para contener este avance de los terroristas. Esto causó también muchísimas muertes, desafortunadamente. No hubo una respuesta rápida, no se coordinaron adecuadamente. Reportes que hablan
de reservistas, de soldados esperando horas en los puntos de reunión sin que llegaran transportes para llevarlos. Alexei, te saluda María Fernanda Navarro. Oye, mira, yo he estado viendo esta información que surge sobre todo a través de redes sociales y me da la impresión de que existe muchísima confusión entre las personas que están opinando respecto a este tema. Primero, porque es un tema muy complejo y segundo, porque mucha gente está confundiendo el tema de la ocupación palestina con lo que ocurre en la Franja de Gaza. Y bueno, pues señalan, incluso por ahí he visto muchos comentarios muy bárbaros que dicen, bueno, pues es que la población de Israel se merecía esto por tanto tiempo que tenía este ataque sobre Palestina. ¿Tú nos puedes dar un poquito de luz? ¿Cuál es la diferencia entre pues estos dos temas y pues qué opinas de que la opinión pública está dividida y confundida? No voy a comentar sobre lo que piensen definitivamente los demás. Mi opinión fue un acto de barbarie, es absolutamente irresponsable lo que hicieron, debe ser castigado con todo el rigor. No puede, después de esto, las imágenes que salieron hoy en día de los bebés asesinados, etcétera, no puede Israel darse el lujo de seguir teniendo un vecino capaz de cometer de semejantes atrocidades. Definitivamente es algo que pues ni Israel ni cualquier otro país puede permitirse que tener un vecino que realice estos actos tan desleales, horribles, etcétera. Entonces, no voy a comentar en lo que piensan los demás. Sí había una idea de que definitivamente la franja de Gaza y sobre todo la ciudad era mucho más tranquila, como lo había yo comentado anteriormente. Había incluso un comercio, había muchas personas que vivían en Gaza que se trasladaban diariamente a trabajar a Israel. Y bueno, había esta confianza, este intercambio comercial, etcétera. Y pues fueron traicionados los israelitas por la espalda en blancos absolutamente no militares, blancos civiles indefensos, y yo espero que efectivamente Israel logre acabar con esta amenaza que representan Hamás para Israel. Oye, Alexei, el tema del 11 de septiembre, ya que comparas este hecho con el 11 de septiembre, el 11 de septiembre causó un espasmo en la seguridad internacional y en las fronteras, sobre todo. Las fronteras se vieron, por supuesto, con un mayor tipo de seguridad. ¿Tú crees que este acto de lo que está pasando en esta zona del mundo va a tener también ciertas repercusiones? Sobre todo te pregunto por el caso de la frontera México-Estados Unidos, que incluso ya se habla de una posibilidad de que hayan incluso ingresado terroristas de Hamás por la frontera en los últimos meses o en el último año. ¿Tú crees que va a tener en lo inmediato una repercusión severa? Absolutamente, pero yo creo que va a tener una repercusión severa políticamente. Ya es un tema político, la migración hacia los Estados Unidos por parte de mexicanos y centroamericanos y gente de África, etcétera, hacia los Estados Unidos por parte de la frontera mexicana, ya es un tema político, la discusión política de los Estados Unidos. Esto definitivamente va a tener que obligar al presidente Biden a reforzar la frontera, a cambiar el discurso que había tenido con los demócratas y con los moderados republicanos sobre esto. Definitivamente va a venir un recrudecimiento para ingresar a los Estados Unidos. Se va a tener que reforzar la frontera, pero es principalmente político, como yo lo veo. Es un arma que están usando los republicanos, es un arma que no se las va a dar Biden y que definitivamente va a estar muy presente en las próximas elecciones.
Bien, pues es un tema, Alexei, que está sucediendo. Me parece que es un tema que no se puede todavía, no se pueden soslayar muchas de las versiones que están corriendo. Vamos a esperar cómo se desarrolla este asunto. Por lo pronto, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros para hablar, pues precisamente sobre esto que pasó con los servicios de inteligencia israelíes y cómo fueron sorprendidos este fin de semana por los terroristas de Hamas. Muchas gracias, Alexei. Un gusto, saludos a ambos. Gracias. Un tema complejo, es un tema Bastante. muy complicado en donde pues están involucrados pues muchas cosas. Es un tema muy añejo, es un tema en donde han pasado décadas de conflicto, aberraciones como las que estamos viendo, como las que están sucediendo, y en donde las posiciones de pronto están muy encontradas. Me parece que lo que se requiere en estos momentos es encontrar soluciones, cosa que suena a cliché prácticamente en un conflicto como el que estamos viendo, porque es un conflicto que tiene muchísimo, muchísimo Ujú. tiempo. Y en ese sentido, las posiciones que tienen los países, en el caso mexicano, fue muy criticado incluso por la embajada israelí, la posición que México asumió, pues más que de neutralidad, fue una posición en la que no quiso condenar los hechos como tal. Me parece que ahí todavía hay mucho que decir al respecto, hay mucho que analizar, pero bueno, esto fue lo que dijo antes de irnos, vamos a ver qué dijo el presidente, ¿no? Vamos. Que la embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura. Tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres. Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos. Queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, y somos pacifistas. Entonces respetamos mucho su comunicado, o sea, su postura, pero ojalá y nos comprenda, porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución. Se ha recogido todo lo que se ha venido haciendo para defender la soberanía de México, para mantener buenas relaciones con todos los pueblos, desde el presidente Juárez, lo destacado que fue el gobierno del presidente Cárdenas en materia de política exterior. Bueno, pues ahí está el presidente de alguna manera justificando por las críticas que hizo el Claro. embajador. Ahora, mira, lo que está pasando en Israel, estaba leyendo la prensa israelí, eh, esta versión de que los servicios de inteligencia egipcios le habían dado a Netanyahu ya un informe en Ujú. donde le decían y le advertían que algo grande se estaba preparando, que Netanyahu había respondido que estaban muy ocupados con Cisjordania, donde al parecer había algunas incursiones de milicianos de Hamas y habían concentrado gran parte de su atención en Cisjordania y dejaron pasar esa advertencia de los egipcios. Me parece que es una versión que, como decía Alexei hace un momento, pues evidentemente Netanyahu va a negar, no va a Claro. aceptar que recibió un informe de inteligencia que le advertía que venía una operación de esta magnitud. Ujú. Por supuesto que la va a negar. Sin embargo, todavía a mí me cuesta mucho trabajo pensar que es mentira por las fuentes que están citando, por los medios que la están recogiendo, que la están registrando, que son medios Ok. israelíes, son Mm. medios de aquella región,
Es decir, no son medios occidentales o no son medios enemigos de alguna manera o de países enemigos de Israel, sino son medios israelíes y son fuentes relacionadas con Israel. En ese sentido, pues hay que recordar que Netanyahu está metido en un brete por esta reforma judicial, en donde incluso ya había tenido amenazas de revuelta social de tal magnitud que algunos intelectuales israelíes habían señalado que se podía convertir en una guerra civil lo que estaba ocurriendo, que era quitarle facultades a la Suprema Corte, precisamente para que la Corte no equilibrara el poder que Netanyahu pues estaba ejerciendo en ese país y en donde la Corte con esta reforma pues le quitarías poder, ¿no? En ese sentido, me parece que lo que está pasando no está alejado de lo que están contando ya estas fuentes de inteligencia, en el sentido de que sabían los israelíes, por lo menos el gobierno israelí sabía que venía un ataque y simplemente lo dejaron pasar. Así ¿Le es. convenía a Netanyahu? Pues al parecer sí. Lo que está haciendo en este momento, que es prácticamente desintegrando Gaza, que me parece que ya es una actitud de crimen de Estado, lo que está haciendo Netanyahu con Gaza, porque está atacando población civil. Lo que hizo Hamás, por supuesto que fue un atentado espantoso, pero lo que está haciendo Netanyahu me parece que también tiene que condenarse. Y en ese sentido, estas versiones que empiezan a correr, en el sentido de que sabía lo que estaba o lo que podría venir en las próximas semanas, pues tiene mucho que ver también con lo que el propio Netanyahu, con la propia agenda del propio Netanyahu, el primer ministro israelí, estaba ocupando. Pero bueno,